Aniversario. Año que vuelve, aniversario, espejo golpeando fidelísimamente por su imagen, mordiendo, destruyendo para llevarse algo con que hacer un fantasma. Pasa, flecha central, flecha sin peso. Todo queda igual, pero hay ceniza, hay humo, hay escamas y olvidos sobre cosas, y hay relieves que la sombra se lleva a mayor gloria. En el día en que cumple 100 años estamos celebrando a Ida Vitale. Y para celebrarla también hay que leerla. A fines de los años 40 publicó su primer libro de poemas. En 2021 llegó el más reciente, Tiempos sin claves, que en nuestro país lo publicó Estuario Editora. Sin embargo, a pesar de esa trayectoria tan extensa y de haber integrado una generación tan ilustre, la del 45, de la cual es la última integrante viva, Ida Vitale cobró otra popularidad de dimensión a partir de una seguidilla de galardones que fue recibiendo en la década del 2010, comenzando con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015 y terminando con el histórico Premio Cervantes que recibió en 2018. Dada esa popularidad, no es de extrañar que su cumpleaños número 100 esté marcado por homenajes de todo tipo. Estuario acaba de publicar palabra por palabra El mundo se hace mundo, un libro homenaje, que es un precioso libro que recopila artículos, poemas, cartas y otros textos de la vasta carrera de Ida, además de numerosas fotos desde su juventud hasta la actualidad. Ya mencionamos también, por supuesto, que hoy a las 7 de la tarde en Cinemateca le van a estar festejando con música, con el lanzamiento del disco de Silvia Meyer que estamos escuchando, que es la banda sonora de la película, el documental que también se va a proyectar. Pero bueno, ahora les proponemos hablar más de la parte de Ida Vitale como autora. Les proponemos charlar con una conocedora de la obra de Ida y bueno, para profundizar en ese lado y quizás también para proponer un camino desde el cual puedan entrar los que deseen hacerlo y que no hayan todavía ingresado en la lectura de Vitale. Para eso estamos con María del Carmen González, que es investigadora de la obra de Ida. ¿Qué tal, María del Carmen? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Hace cuánto estás en este camino, en este recorrido de Ida? Relativamente pocos años, es decir, casi coincide un poco con esto de los premios, con esa escalada de premios. Había leído su obra, pero no había profundizado el análisis. No es lo mismo. No es lo mismo porque, analizar es un poco entrar en las claves y en las estrategias de escritura que tiene un poeta, un escritor, una escritora, como en este caso, y ver que hay un pensamiento poético que se desarrolla a través de los años, ¿no? Desde las primeras publicaciones. Siempre aconsejo, a pesar de que quizá para el lector común no sea tan fácil, pero para los estudiantes, yo fui docente del IPA y siempre les aconsejo leer en forma completa a los poetas y comenzando con sus primeras obras, para ver la evolución, cuáles son las obsesiones de ese poeta o de esa poeta, es decir, los temas recurrentes y fundamentalmente cuáles son sus estrategias de escritura, porque los temas no son muchos, es decir, los temas universales a los que recurren los y las poetas son más o menos los mismos: el tiempo, la muerte, la vida, la naturaleza. No hay mucho para inventar en cuanto a los temas. Donde sí hay para inventar es en las formas, y a eso un poco me he dedicado en relación a Ida Vitale también. Que yo te preguntaba eso fuera de micrófonos, ¿no? Y esa sensación, que creo que no es una sensación porque leí por ejemplo, Luis Bravo había dicho como que alrededor de Ida Vitale había como un círculo de silencio, una cosa así, como que no es solo una sensación mía de que no era muy leída, ¿no? Sabíamos que había un integrante de la generación de 45 que era Ida Vitale, pero el nivel de popularidad que logra es a partir de los premios, ¿no? Y también porque ella se muda para Montevideo, que había vivido mucho tiempo al exterior, estuvo exiliada en México, pero después vivió muchos años en Estados Unidos también, ¿no? Y como que eso, al venirse para acá, obviamente le claro, trae más entrevistas, lugares donde va a leer, entonces se acerca un poco más a la gente. Pero a pesar de esa popularidad que logra,
no sé cuánta gente la ha leído, ¿no? Claro, es decir, son cosas diferentes, me parece, ¿no? Es decir, estamos hablando de situaciones diferentes. Una es la popularidad que puede tener una imagen, digamos, y que adquiere por la confluencia de varios factores, ¿no? Por ejemplo, los premios, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que de pronto, en el caso de Ida Vitale, durante mucho tiempo no estuvo en el país, y su medio, digamos, era, bueno, México, Estados Unidos. Luego vienen los premios, que en realidad empiezan por ser reconocimientos a nivel latinoamericano, ¿no? Es decir, el premio Octavio Paz, el premio Monsiváis, el premio Alfonso Reyes, y luego viene ya el reconocimiento europeo, es decir, que la coloca... Es terrible, pero es la que le prestamos más atención. Claro. Cuando los europeos nos miran como... mira. Es ahí, España, justamente, digamos, el centro de la lengua, es desde donde, bueno, el primer premio justamente es el Reina Sofía, el del Reina Sofía, luego viene el Lorca, y en el 2018 el Cervantes, que es el máximo premio en lengua española y de literatura española, ¿no? Y a su vez coincide con el retorno, y bueno, los premios en ese sentido son importantes, porque también implica que se vuelva la mirada a aquello que estuvo, como decía Luis Bravo, en un círculo de silencio, es decir, que aquellos escritores que que el público no les prestó atención, o no hubo una buena lectura. De todas maneras, vuelvo a lo que dije al principio, esa difusión y esa popularidad no siempre va de la mano de la lectura, que va por otros lugares, digamos, se llega de una forma más personal, más silenciosa, más en contacto, y sobre todo la lectura de poesía, ¿no? Claro. Que la lectura de poesía, no podemos leer poesía en el ómnibus, por ejemplo, o en la espera del médico. Como poder se puede, pero es diferente. Bueno, la experiencia es otra. La experiencia es otra. La poesía implica una mayor concentración, una experiencia más intimista, y, como dije antes, también entrar en el mundo, en ese mundo, y dejar que ese mundo de la poeta entre también en nosotros. Está bastante accesible buena parte de su obra hoy, ¿no? En Uruguay, digo, se viene reeditando, la viene reeditando Estuario desde 2018, justamente. Acá tengo dos, Tiempos sin claves, que es una colección de poesía, Léxico de afinidades, que es ensayo, ¿no? O más bien prosa. Y el que mencionamos al principio, que es, acá lo muestro en cámara, pues es un libro bastante grande, ¿no? Que es Palabra por palabra, El mundo se hace mundo, el libro homenaje que sacó Estuario ahora en octubre, lo acaba de sacar, que, como decía, tiene de todo, de fotos, es como un documento de fotos, pero también poemas de todos sus libros, ¿no? Como en orden cronológico, se puede repasar. Después tiene cartas, me decías vos, mucha cosa que no estaba publicada hasta ahora. Claro, yo también tomé contacto ayer con el libro, y tuve tiempo apenas de hojearlo y de leer algunas partes. Digo, mucho de eso ya lo conocía, pero y otras cosas no, y eso me parece muy importante, que aparezca o que aparezca junto todo ese material, como por ejemplo artículos periodísticos, la biografía, una biografía completa que hace Pablo Roca, la bibliografía, me pareció también muy importante tenerla allí, además que es un libro objeto, como dicen, como objeto, es un libro muy lindo, con las imágenes, que están las imágenes de la película. A los que nos gustan los libros, este tipo de libros son una joya. Son una joya, sí, es un libro muy, muy lindo. Las cartas, también el intercambio epistolar que tuvo, es decir, como que nos permite ubicar en un solo espacio, como es el espacio de este libro, un poco el mundo Ida Vitale, ¿no? Es decir, el mundo en el que vivió y en el que se desarrolló, creció y elaboró toda su poética. Entonces hablemos de eso, de la poética. De la poética. Para entrarle en tanto autora, ¿no? Lo que vos decías, no es lo mismo la popularidad que leerla. ¿Qué destacás vos de Ida Vitale como autora, como poeta? Bueno, a mí personalmente siempre las lecturas en un Uruguay, como decíamos también fuera de micrófonos, y como conversamos en la tertulia hace poquito, de la tertulia de los viernes, donde las poetas mujeres
tienen mucho peso. Mucho peso. Es decir, en el Uruguay tenemos una gran tradición de poetas mujeres y también tenemos desde el 900 hasta acá, ¿no? Hasta el presente, escritoras que han sido premiadas acá, premiadas fuera del país. A mí me gusta cómo las conocemos mucho por el primer nombre, ¿no? Pues son Delmira, Juana, Idea, Ida. Que no se da tanto en los varones, sí. Que no se da tanto en los poetas. En algunos sí, pero en general a las mujeres las llamamos por el nombre. María Eugenia, no sé Delmira, María Eugenia, claro. Circe, Cristina, Ida. En cuanto a lo que me preguntabas de qué destacaría, empezaba diciendo que también es una lectura personal, es decir, hay siempre, por más que uno esté desde el lado de la investigación y del estudio, hay siempre una inclinación hacia ver determinados temas o determinados procedimientos. A mí particularmente lo que me llamó la atención de Ida Vitale es la erudición, el gran saber que tiene, digamos, o sea, leer a Ida Vitale es entrar en un conocimiento universal y sentir una especie de vértigo frente a eso, ¿no? Es decir, el mismo vértigo que también la poeta dice sentir en algún momento, es decir, todo es palimpsesto, es decir, todo es son palabras que vienen de todos lados y de todos los tiempos. Y hay que pensar que en el poeta del siglo XX, ¿no? En un poeta del siglo XX de la época del Uruguay, de mediados de siglo, de una poeta como Ida, educada en un medio también muy erudito, en un medio donde hay libros, donde hay arte, y en una generación, es decir, está el hogar, pero también está la generación y el país en el que se educa, ¿no? Que es un país que apuesta a la educación como un medio de superación y al conocimiento universal y a colocar al Uruguay justamente en ese reloj histórico europeo del conocimiento y del avance cultural. Entonces, y ese lugar también de marginal, si se quiere, en el mundo de donde se viene, genera la idea de que hay que conocerlo todo. Bueno, ese conocimiento enciclopédico que siempre se ha discutido si lo tenemos que tener o no tenemos que tener, si pero ella lo tiene, si es necesario, ¿no? Pero ella lo tiene, y entonces escribir, y sobre todo escribir novedad desde el conocimiento de una cantidad de poetas que han transitado por todos los temas, como por ejemplo el tema del tiempo o el tema de la muerte, o sea, temas que desde la Edad Media, el Renacimiento español están presentes y han sido continuamente recurridos. Es decir, cómo, por ejemplo, en el siglo XX las vanguardias rompen con esta idea de que hay que seguir la tradición universal, es decir, justamente dicen romper las bibliotecas, los museos y demás, y empezar todo de nuevo. Pero el camino de Ida Vitale, yo lo planteo en algún momento, es la de una escritora clásica y moderna a la vez. Es decir, porque no abandona esa tradición, pero ¿qué hacemos con esa tradición? ¿Qué hacemos para que a la vez podamos renovar y sea algo nuevo, una voz nueva? Bueno, la incorpora de una manera que es muy especial, que son sus estrategias de incorporación de las palabras de otros poetas, de otros tiempos, de otras épocas, de otros estilos, y pasa por todos los estilos. Eso es lo que me maravilla, porque toma desde el Renacimiento, el siglo de las luces, el siglo XIX, el siglo XX, es decir, el surrealismo, el simbolismo, el surrealismo, es decir, todas las corrientes, y no abandona los clásicos también, bueno, porque toma también elementos del mundo clásico. Y lo hace a través de la cita, por ejemplo, citar versos de otros poetas o dedicar a la dedicatoria, por ejemplo, el epígrafe, el paratexto, que bueno, eso hace algo con el lector, digamos, eso, dejarnos llevar de la mano por Ida Vitale y por el camino del conocimiento, es maravilloso.
Pero eso que decís, esa erudición, esas citas a otros autores, ¿no? Esa intertextualidad, ¿no? Por lo intertextualidad, que entiendo, eso hace que sea difícil de entrarle, porque a uno puede asustarle decir, si es muy erudita, no sé si me animo, ¿no? Claro, depende, porque, a ver, yo creo que plantear las cosas en términos de dificultad o facilidad, claro, como si la facilidad fuera un valor y la dificultad no lo fuera. Bueno, parece que estamos en esta época pensando en ese sentido. Bueno, es más fácil, entonces podemos conquistar más público, más gente. Todo depende, o sea, la dificultad es una aventura. Si no hay aventura sin algo de dificultad, es decir, sin algo que yo tenga que vencer, sin una barrera que tenga que vencer, que es la barrera de mi propio desconocimiento. Es decir, entonces, hoy en día, además que tenemos todo a mano como para ver, bueno, esta cita, ¿qué es, no? ¿Qué autor, de dónde es, de qué época es, de qué poema? Aparece todo. Es decir, sería como más difícil tal vez en otra época, pero ahora es muy fácil y puede ser una gran aventura que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y esas citas y eso también te puede abrir las puertas a otros autores también. Exacto, te abre las puertas, lo que permite, digamos, esa continua intertextualidad o referencia a otros textos es que se enriquezca la lectura de la poeta, digamos, porque esa es la función, digamos, de la cita. Abre una puerta, transforma de alguna manera ese texto en el que la poeta lo incluye, y nos transforma también la lectura de los otros poetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un libro que es Sueños de la Constancia, que ella misma destaca como un libro en el que ella hizo un homenaje a muchos poetas. Hay una parte del libro, una sección del libro, que cada poema comienza con un verso de otro poeta. Y eso nos permite, bueno, leer a esos poetas, por ejemplo, como Cavafis, como Apollinaire o Celan, también de otra manera, llegar a esos poetas y ver, bueno, ¿por qué lo citó acá? ¿Por qué está acá? ¿Qué apertura me da al mundo de ese poeta? Por eso digo, la dificultad puede ser algo bueno. Sin duda. Es algo bueno. Yo diría, si me preguntás qué prefiero, si algo fácil o algo difícil, te diría que algo difícil. Depende para qué, pero... Depende para qué. Para leer, sí. Para leer, sí. Decías, bueno, los temas son los universales, pero se pueden capaz hacer énfasis en algunos. Ella habla mucho de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Claro. Que en la película se ve, el que charlábamos recién con María Rayaba, con la directora, y ella mencionaba algún episodio, pero hay una escena que es bastante larga, además de ida jugando, no jugando, como analizando una araña. Una araña. Que está colgada y preguntándose si, qué raro, está quieta, está viva, está muerta, ¿no? Varias menciones a los colibríes también, como que evidentemente es algo que le interesa a ella como persona. Sí, eso aparece también en su poesía, digo, es un reflejo de su persona en la poesía, que es ese interés a veces casi científico, ¿no? Digo, entre lo científico y lo poético, porque ese cruce también a veces está en la poesía de Ida Vitale, ¿no? Es decir, el conocimiento científico que no le es ajeno tampoco, que no le es ajeno de las plantas, de los animales, y cómo poetiza a partir de eso, la poetización de la naturaleza, como uno de las secciones de uno de los libros sobre ella, ¿no? Digamos, el que se publicó que se publicó con Aplu y Rebeca Lin, que tenés ahí, el de abajo, la jornada, sí, el de acá, Ida Vitale, abrir palabra por palabra. Aplu, la Asociación de Profesores de Literatura. Y hay una sección donde escriben colegas varios artículos, que es poetizar la naturaleza como uno de los ejes de la poesía de Ida Vitale. Y en cuanto a ensayista, ahí ¿cómo la destacás? Y bueno, es increíble, es increíble. Digo, sí es increíble como poeta, como ensayista también, o sea, abordó una gran cantidad de escritores a los que analizó, algunos de ellos
que aparecen muy reflejados también en su obra, como influencias primeras, como es Casaravilla Lemos, pero analizó también a Felisberto Hernández, o sea, hizo una valoración de Felisberto Hernández. El único que lo conocemos por el primer nombre, ¿viste? De los hombres, Felisberto. Claro, Felisberto. Es decir, varios, o sea, como crítica literaria, ¿no? Es decir, ya no olvidemos que fue profesora de literatura, crítica literaria, y desde el punto de vista como ensayista, bueno, de primer nivel, o sea, de primer nivel. Y esta recopilación que hay acá de ensayos está muy buena. Yo me quedaba acá con un fragmentito nomás del léxico de afinidades, sí, que es uno de los que sacó Estuario, que es como justamente un léxico, ¿no? O sea, sí, palabras y las define, le da cierta definición. Me gusta cuando habla de la Z, por ejemplo, que dice, sí, es una letra de la que solo nos acordamos cuando queremos hablar mal de algo, que es clase Z, dice. Que ella misma cuando estaba con este proyecto se había olvidado de la Z, dice. O cuando habla de la música, dice, un día llegó la música, habré pensado que Dios me proteja. Lo hizo y fue para toda la vida esa felicidad, una de las pocas a las que nos entregamos sin pedirle recibo ni comprobante para el currículum ni seguro contra el deterioro. No hay fórmulas de ingreso en ella ni programas invariables. Bueno, después habla como sobre su entrada a la música clásica, por ejemplo, ¿no? Sí, la música también pero me gustó eso perdón que te corte, pero no, eso de una de las pocas cosas a las que nos entregamos sin pedirle recibo ni comprobante, ¿no? La música te agarra y... Te agarra. Hay gente que lo puede decir mejor. Yo digo la música te agarra. Ida dice otra cosa. Sí. Eso de las formas que decías vos, ¿no? Sí, es la estrategia, ¿no? Es decir, por eso todos... Es casi un lugar común decir, bueno, la música es algo que te llega de una manera especial pero ahí está la estrategia de cómo decirlo, ¿no? De cómo decir eso que es completamente original. Y en cuanto a prosa, que me preguntabas hoy, a mí me encantó Shakespeare Palace, por ejemplo, me maravilló ese libro, que es una autobiografía y que es una forma también bastante reciente, que son mosaicos, como dice, sobre su vida en México, ¿no? Es decir, la forma en que cuenta cada episodio, porque, bueno, es una autobiografía, son hechos reales, podemos decir, no es ficción, pero es completamente literario. Es decir, la forma en que elige contar cada episodio, creo que puede ser una buena forma de acercarse a Ida Vitale, su persona, su vida, su itinerario. Esa pregunta que te iba a hacer de por dónde entrarle, ¿vos recomendás sí, digo, sí, primero a los que les gusta entrar por la biografía o por la vida, no es necesario, a veces no es necesario conocer la vida de los poetas y las poetas, se puede entrar por su obra y se puede entrar por los primeros libros, por ejemplo, ¿no? Es decir, como es el primero es La luz de esta memoria, que es un libro, es del 49 y es un libro muy, muy, muy lindo, ¿no? Es decir, porque tiene mucho hay algo de aire nostálgico, melancólico en ese libro que a mí por lo menos me gustó mucho. Pero y no tenía ni 30, ¿no? Y no tenía ni 30 y está cumpliendo 100, o sea, pero ya era de un nivel, ya mostraba lo que podía hacer si seguía en esa línea, en ese tránsito por la poesía. Pero después tenemos todos, Oidor Andante es un libro maravilloso, Procura de lo imposible también. Hay otro que a mí me gusta mucho también, que creo que llega como a la síntesis, que es Trema, del año 2005. Y después está este último que tú tienes ahí, Tiempos sin claves. Tiempos sin claves, que me parece que es un libro, como todos los últimos libros de los poetas, ¿no? De poesía o de las poetas, que de alguna manera sintetiza toda la obra, el pensamiento, las claves de lectura están allí también. Acá tengo un mensaje de una oyente, Alicia, que dice: la poesía es poesía, si la autora es erudita, mejor. Si tenés alma, la podés leer. Claro, claro. Hay algo de eso en la poesía también, ¿no? Es una conexión que no tiene... A mí me gusta más leer prosa, reconozco, pero no tiene la misma racionalidad, capaz, la poesía, ¿no? Te agarras de otro lugar. Sí, y además eso que dice la oyente, ¿no? Alicia, que
que si tenés alma, ¿no? Dice, la podés leer. Hay una forma de llegada de la poesía que es otra, es decir, no llega muchas veces por el intelecto, es decir, muchas veces quedamos, y pasa mucho con Ida Vitale, con la poesía de Ida Vitale, que hay una cierta incomprensibilidad racional del todo cuando lo leemos, pero hay algo que nos llegó y no sabemos, fue por otro camino, es decir, llegó por otro camino, y eso es porque es poesía. Porque hay. Ahora, algo que quería decir sobre eso es que hay un gran trabajo para que eso sea así, de esa manera, ¿no? Es decir, ahí hay un gran trabajo de la escritura, una búsqueda constante de la precisión, de la exactitud, de esa forma, porque no es decir tal cosa, es decir, la forma en la que se quiere expresar determinado concepto o determinada idea. Inclusive, muchas veces pone en abismo esa situación al plantear en el propio poema las dificultades que conlleva decir exactamente lo que se piensa o lo que se siente, o lograr, el poema logrado, el logro de aquello. Hay una idea allí presente de perfección desde antes, ¿no? Es decir, bueno, llegar a esa forma perfecta, que comunique esa forma perfecta según su propia poética y su propio pensamiento. Y una cierta frustración a veces, porque hay poemas en los que plantea la frustración. En Parvo Reino, esos poemas, hay 2 poemas que se llaman Parvo Reino, que es eso, el parvo reino de las palabras, es decir, lo poco que tenemos que es el lenguaje para expresar la inmensidad del mundo. Es decir, todo eso que decías hoy, el fenómeno de la araña, es decir, la inmensidad no en cuanto a lo grande, hasta en lo pequeño tenemos un abismo que no alcanzamos, que no llegamos totalmente a comprender y a expresar. Teníamos un poema más, hay varios en realidad. Néstor Sanguinetti recuperó una cantidad, como lo mencionaba hoy hace un rato, pero a mí me gusta particularmente uno que lo conocí en realidad porque la grabación de su voz la usaban en Vivir con los Ojos, el programa de los sábados acá en Radio Mundo, en la apertura, pero que está grabado una versión más reciente. Estamos escuchando la voz de Ida de joven. Ahora podemos cerrar la entrevista escuchando una grabación que hizo para El País de Madrid en 2018, o sea, ya premiada, ¿no? De su poema Fortuna. Así que nos podemos despedir la entrevista con eso. María del Carmen González, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ti por invitarme. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos.